Pati, también es muy grave Sí. porque están investigando amenazas de parte del Tren de Aragua. Son amenazas de muerte en contra de un grupo de jueces. Alejandro Aristimuño nos va a contar más detalles. José Alejandro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nos hacemos eco también de las preocupaciones que en esta entrevista que se le realiza en Radio Pauta al subsecretario Manuel Monsalve, uno de los periodistas, dice, bueno, ¿qué hacer ahora? Porque las amenazas llegan a jueces y fiscales. Así lo ha confirmado también el subsecretario de Interior Manuel Monsalve, porque ya digamos el avance de esta banda criminal llamada el Tren de Aragua, que recordemos que empieza sus actos delictivos en Venezuela, al interior de las cárceles en Venezuela, y empieza entonces ya a migrar, digamos, de mala manera por supuesto, en Colombia, en Ecuador, en Perú, y en los últimos años lo hemos visto también como han empezado a hacer de las suyas acá en territorio nacional. Es decir, ya empieza una preocupación, digamos, mucho más importante incluso de Estado, porque si bien la representación que tiene, o la defensa que tienen los ciudadanos está a través de los fiscales, de los jueces, y ahora son ellos los que están recibiendo también amenazas, y así lo ha confirmado entonces el subsecretario de Interior Manuel Monsalve. Y también estuvimos nosotros recabando información porque conversamos también con la Asociación de Magistradas y Magistrados. Ellos también confirman esto, dicen que no se va a amilanar con respecto de estas amenazas, pero sí piden por supuesto al gobierno, lo que ya ha confirmado también el subsecretario de Interior Manuel Monsalve durante esta entrevista en Radio Pauta, que se han empezado a hacer, digamos, investigaciones y por supuesto a resguardar también la vida de fiscales y jueces también como de la ciudadanía. Pasemos a escuchar esas palabras del subsecretario de Interior en Radio Pauta más temprano. Sí, hay información plausible de que existen amenazas a las cuales obviamente la estamos abordando en conjunto y en coordinación con otras instituciones del Estado, porque la consideramos grave. Es un hecho plausible, las responsabilidades las podemos discutir. Y también hay información plausible de amenazas en la región metropolitana, que también las tomamos, por supuesto, con la rigurosidad y con la seriedad que corresponde. Que respecto a esto se hace un trabajo de coordinación con las policías, con los servicios de inteligencia, con las instituciones involucradas y, por supuesto, se hacen perfilamientos de riesgo, se toman medidas preventivas, se toman medidas de seguridad y también medidas de investigación. Sí, un dato interesante que entregaba también ahí el subsecretario es que él dice hay 44 integrantes del Tren de Aragua que están detenidos, sometidos a un proceso, y eso, bueno, lo hemos visto en el último tiempo, implica un desafío distinto a nuestro sistema carcelario. Hay ahí una serie de temas pendientes. Acá, dentro de lo que se conoce, Alejandro, es que serían amenazas que provienen desde la cárcel. Sí, esa es digamos, la información que ha trascendido también, porque el subsecretario ha dicho también, le ha dado, digamos, que el carácter de secreto, al menos las reuniones que se tienen desde el gobierno con el Poder Judicial y respecto de, digamos, los resultados de las investigaciones. Esto se daría porque en medio de investigaciones, en una de estas aristas de los 44 detenidos que están en el norte, se habrían tenido escuchas telefónicas entre detenidos, entre presos, acá en Santiago 1, donde se estaría estableciendo quizás una planificación de un sicariato a uno de los jueces, a un magistrado acá en Santiago. Por eso se dan las alertas y esto empieza ya, digamos, a proliferarse dentro del sistema judicial, es donde ya hay, digamos, vocerías de la Asociación de Magistrados, de la Asociación de Fiscales, y por supuesto llega actualmente al gobierno, que recordemos que ya hemos conversado en distintas vocerías, hemos entrevistado también al subsecretario de Interior, la propia ministra de Interior, respecto de las acciones que se están ejecutando desde el Tren de Aragua acá en Chile, y por eso salta entonces la alarma que ahora las amenazas estarían llegando, por supuesto, a fiscales y a jueces. Por eso entonces, a partir de esas escuchas telefónicas que se perpetran al interior de las cárceles acá en Santiago, el subsecretario de Interior también hablaba de las operaciones que realiza el Tren de Aragua, pero también desde otras cárceles, incluso desde las propias cárceles venezolanas. Recordemos que en años pasados uno de estos integrantes del Tren de Aragua fue detenido acá en Santiago, que también había sido detenido en Perú y que posteriormente entonces había sido apresado acá. Pasemos a escuchar lo que dice la Asociación de Magistradas y Magistrados respecto de este tema. Sin perjuicio de lo acontecido estos días, también queremos expresar que tenemos la más absoluta convicción que los jueces de todo Chile, de Arica a Punta Arenas, siguen cumpliendo su rol, siguen aplicando la ley, siguen interpretando el derecho con la misma seguridad y con la misma convicción que lo han venido haciendo, y estos hechos no amedrentan a los jueces.
También me imagino que aquí, José Alejandro, tiene que estar involucrada la ANI y otras entidades, como decía el subsecretario, estatales, que den cuenta de que efectivamente sean amenazas del Tren de Aragua. Digo, porque por el renombre que ha tenido esta organización en el último tiempo, por la peligrosidad que tiene, hay incluso, se ha descubierto en otras ocasiones que hay delincuentes que utilizan este nombre para amedrentar y generar más miedo aún. Sí, recordemos que hemos visto, digamos, distintos tipos de delitos, extorsiones, amenazas de asesinatos, entre otras cosas, secuestros por parte de esta organización y también lo hemos mostrado también en Chilevisión Noticias como quizás otro tipo de delincuentes han usado también el nombre de la organización extremadamente violenta para poder amedrentar también a la ciudadanía. Es por eso que si bien la delincuencia es un tema de Estado, de que todas las instituciones de Estado deben abocarse a ello, ya vemos como igual ya empieza a trastocar también el sistema judicial, porque amenazas a fiscales y jueces, que son los que finalmente tienen el poder de la justicia, los que tienen que hacer justicia en nombre de la ciudadanía, son los que ya finalmente están siendo amenazados por esta organización muy violenta y criminal que, como les hemos comentado, inicia operaciones en Venezuela, en el estado de Aragua, en Venezuela, posteriormente va entonces cambiando de país, Colombia, Ecuador, Perú, y finalmente llega acá a Chile, donde ya empieza entonces a preocuparse no solamente por parte de la ciudadanía, que es extremadamente preocupante, como lo hemos comentado, pero ahora, por supuesto, en los que tienen, digamos, el monopolio de la fuerza y la justicia, que son fiscales y jueces, para poder entonces apresar esto, y que pasa entonces a través de estas escuchas telefónicas donde se planificaría entonces sicariatos a jueces de la República. Sí, lo hemos visto históricamente en otros países, además, tan grave como cuando se corrompe la justicia y vemos que hay jueces que han sido corruptos, etcétera, en otros lugares. Igual de grave es la amenaza a los jueces, porque es lo que garantiza, por supuesto, que se genere una debida justicia, que se mantenga la democracia. Entonces, en este caso es complejo porque es muy, muy difícil poder lidiar con una organización así cuando todavía hay personas que están prófugas, no se conoce bien cuáles son sus cabecillas, etcétera. Así que, por lo mismo, sin generar pánico ni alarmismo, sí es preocupante para que las autoridades tomen carta en el asunto. Es importante que esto se haga público, porque a lo mejor no es sorprendente que existan este tipo de amenazas, porque lo hemos visto en otros países, como tú dices. Otra cosa es que logren corromper lo que tiene que ver con el sistema judicial. Así que atentos al tema. Bueno, José Alejandro, vamos a volver contigo si es que hay más novedades. Muchas gracias por acompañarnos. Que estés bien.